Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Arriola Solís, Joseph Maximiliano, Cerda Mireles, Jesús Alexis, Galloso Abarca, Aranzazú Margarita y sus servidoras Soberanes Ruiz, Mariana Jacqueline. Y nos tocó exponer el tema 8, que es criterios para seleccionar los materiales con base en los principios de sustentabilidad del Libro Verde. A continuación se le muestra el índice con los temas a exponer por parte del equipo. Introducción. En este capítulo se analizan y sugieren aspectos complementarios desde la óptica de interpretación de los principios de sustentabilidad aplicados en la selección de materiales y productos. Los criterios para seleccionar materiales se basa en analizar y sugerir aspectos complementarios desde la óptica de la interpretación de los principios de sustentabilidad aplicados en la selección de materiales y productos. Las primeras decisiones importantes que habrá de tomar el equipo de trabajo en la fase de construcción per se de un proyecto es la selección de materiales y productos con que se construirá la obra. Se requiere tomar en cuenta aspectos sustentables como racionalizar, usar recursos naturales, renovables y reciclables, seleccionar materiales y productos con mínimo impacto ambiental, utilizar eficientemente los materiales. Racionalizar y utilizar el uso de energía. Su uso racional contribuirá a que se mantengan las reservas por mayor tiempo y se produzcan menos impactos ambientales. Usar recursos naturales, renovables y reciclables. Algunos recursos renovables pueden ser reproducidos por la naturaleza, al menos parcialmente, durante la vida útil de los elementos constructivos que se están usando en construcciones en funcionamiento. Los materiales reciclados inician una segunda o enésima vida útil en las construcciones, permitiendo el ahorro de recursos naturales vírgenes. Seleccionar materiales y productos que propicien un mínimo de impactos ambientales. Los impactos ambientales de los materiales están presentes permanentemente en las construcciones, así como en otro orden el apilamiento de elementos constructivos, desperdicios y sobrantes de materiales. Utilizar eficientemente los materiales. Se utilizan para referirnos con sentido práctico o pragmático tanto en los recursos naturales que se van a utilizar como elementos constructivos, como en los impactos ambientales que propician su producción, transporte y uso. Agua. Debe establecerse los mecanismos y precauciones que propicien el ahorro en los puntos de consumo, la previsión de instalaciones de saneamiento, separando las aguas residuales y las que permitan el uso de las diferentes necesidades de la obra. Energía. En construcción, el uso de energías renovables no es posible, por lo que el tema se refiere a la selección de materiales, siendo de interés los que tengan incorporados menores cantidades de energía. Recursos naturales. Son preferibles los materiales provenientes de recursos naturales renovables. También la utilización de reciclaje son opciones convenientes. Emisiones. Las emisiones de algunos materiales que se van a usar en la construcción pueden impactar particular o localmente. En este sentido, deben priorizarse las decisiones que se refieren a materiales cuya manufactura propicie menos emisión de gases de efecto invernadero. Valorización ambiental de materiales y productos de uso frecuente. Para hacer la valorización se propone una clasificación de esos productos que permita agrupar por separado a los de naturaleza pétrea, metálicos, sintéticos, madereros y pinturas. Materiales de origen petróleo. Las siguientes proporciones de piedra usadas para la construcción de dichos productos ocasionan inconvenientes asociados al medio ambiente, no por el contaminante del material ni por el riesgo de escasez de la materia prima, sino por el proceso de sustracción de monumentales porciones de roca. Adobe. Se trata de un material inorgánico y por tanto no sujeto a la putrefacción, resistente al fuego, de alta masa térmica, bajo contenido de energía, hasta 500 veces menos que los ladrillos de cerámica, y de bajo impacto ambiental.
Concreto. El contenido de energía en el concreto se debe al cemento, aunque al mezclar el cemento con los agregados pétreos al concreto simple se obtiene que es un bajo contenido de energía por kilogramo. La cerámica es la combinación de arcilla y aditivos. Es utilizada para la producción de materiales cerámicos de uso frecuente y variado en la construcción. La energía contenida en la cerámica se debe a las altas temperaturas requeridas para hornear la arcilla y para añadirle vidrio o acristalado final. También debe tomarse en cuenta la energía contenida en el cemento utilizado para colocar las cerámicas en las obras. La cerámica puede reciclarse en cantidades limitadas como agregados del concreto y muy frecuentemente los residuos cerámicos se trituran y usan como relleno o como firme para la cimentación. La lana mineral. Las materias primas para producir este tipo de lana se funden, se transforman en fibras y se endurecen con resinas sintéticas. Tanto el proceso de endurecimiento como la producción de resinas liberan sustancias peligrosas para la salud humana. Esta lana es susceptible de reciclar, comprimiéndola en bloques y reincorporándola al proceso de fabricación, lo que permite el ahorro de materiales vírgenes y retarda la producción de residuos sólidos. La lana de vidrio. La fundición y centrifugado para obtener este producto demanda gran cantidad de energía. Las fibras que lo constituyen deben ser cubiertas de resina sintética para endurecerle el material. Las emisiones que implican este producto son similares a la lana mineral. Existe una discusión acerca de las amenazas de la lana de vidrio para la salud, aunque a diferencia del asbesto no parece significar riesgos de cáncer. Sin embargo, las fibras irritan la piel y las membranas mucosas. Las piedras industriales y piedras sintéticas. La piedra industrial se elabora con rocas pulverizadas mezcladas con resina sintética o cemento, en tanto que la piedra sintética o artificial es producida con minerales y resinas sintéticas en mayores cantidades industriales. Los principales impactos se deben a la fabricación de resina y al transporte de materias primas. El vidrio. Ninguna de las materias primas del vidrio son escasas, aunque estas son altamente demandadas de energía para ser procesadas, lo que hace que el principal factor que debe destacarse sea precisamente esa gran cantidad de energía y los impactos ambientales que este conlleva, seguido de la emisión de gases que se liberan en el proceso de fundación. Es destacable la facilidad para reciclarlo, aunque es poco tolerante con la contaminación del material que se va a reciclar. Los metales. Los diferentes tipos de metales se obtienen de procesamientos de rocas minerales, cuya cantidad a extraer de las minas depende de la riqueza de esas rocas. Frecuentemente los trabajos de extracción dañan severamente a la naturaleza en las inmediaciones de las minas, tanto al paisaje como al suelo, al agua y al aire. Después de la extracción de los metales, son transformados en materia y producto mediante procesos y refinamientos que casi siempre requieren varios tratamientos industriales antes de que estén disponibles para su uso. A esos efectos ambientales deben añadírseles los producidos por el consumo de la energía en los procesos productivos. Una característica importante de los metales desde el punto de vista de la sustentabilidad es su relatividad, facilidad de reuso y reciclaje. La fundación de chatarra es menos dañina y para el ambiente que la extracción y procesamiento de materiales. En el cuadro se muestran algunas características de productos metálicos de uso frecuente al tiempo que se hacen añadidos a los impactos de cada producto en la partícula. El asfalto bituminoso requiere materiales orgánicos como el yute y la lana, o inorgánicos como el poliéster o la fibra de vidrio. Como refuerzo, en ocasiones este producto se le confunde con la brea, que también era usada para impermeabilizar, pero la brea se obtiene a partir del carbón.
aun cuando sea posible hacerlo también del petróleo y generar contaminantes como los hidrocarburos policíclicos aromáticos que son carcinogénicos. Actualmente existen procedimientos técnicos que permiten usar los pavimentos, pero no son reciclables debido a los contaminantes de los materiales con que se adhieren. No deben mezclarse con la brea que aún existe en algunas azoteas, porque esta debe ser tratada separadamente como residuos químicos. Para obtener un asfalto modificado se le añade 30% de polipropileno atáctico, que es un termoplástico, o también se le puede añadir del 8 al 12% de estireno, butadieno o estireno. Esta adición de polímeros al bitumen le proporciona flexibilidad, elasticidad, resistencia al agua y alarga su durabilidad. El SBS debe ser protegido contra las radiaciones ultravioletas. Ahora, el cloruro de polivinilo, que es PVC, el proceso para producir PVC demanda poca energía, pero causa problemas ambientales al generar asbestos, mercurio y otros residuos químicos que contienen organoclorados. Madera para acabados. Hoy en día una gran cantidad de acabados de madera industrializada es utilizada en el interior de los edificios. Se trata de chapas y fibras aglutinadas con agentes orgánicos e inorgánicos. La producción de estos enchapados y similares ocasiona grandes cantidades de residuos madereros, los cuales son parcialmente reciclados. Otro tipo de productos aglomerantes diferentes de los enchapados en que se utiliza la madera de baja calidad y pedacería residual, lo que contribuye a que optimicen el uso de materia prima. En ambas líneas de productos se utilizan agentes aglomerantes, cuya producción es contaminante, y cuando están en uso en los edificios liberan sustancias nocivas para la salud humana. Aislamiento del sitio de construcción. Usar barreras para prevenir la acción de los contaminantes. Identificación de los puntos de peligro potencial para la salud. Programar las actividades peligrosas para la salud en horas no hábiles. Verificar aspectos especiales o propios de cada proyecto, como por ejemplo si en el diseño se previó el uso de luz natural para cubrir parte de las necesidades. Análisis del ciclo de vida como apoyo para selección de materiales. Prácticamente en cuanto a la relación de la construcción existen demasiados tipos de materiales. Para ello las personas que se encargan de ello necesitan pues seleccionar cierto tipo de materiales para así determinar su durabilidad o el área en la cual existe una sustentabilidad. En ocasiones existen demasiados materiales que conforman parte a la misma construcción. En esta siguiente imagen podemos determinar que en cuanto a la relación constructiva, en el tema realizado como ciclo de vida también existe la responsabilidad de saber qué tipo de materiales son más duraderos y más resistentes. En ocasiones no es lo mismo una construcción de edificio que debe de resistir mayores cargas de los propios pisos a cierto tipo de selección de materiales en cuanto a una casa de vivienda o diferentes tipos de relaciones constructivas. En esta siguiente imagen podemos visualizar que hay diferentes materiales en cuanto al mismo tema de construcción. En la primera imagen podemos determinar que existe madera, lo cual en cuanto a la relación constructiva existen demasiados proyectos que relacionan la madera como uso sustentable o como selección de material. Por otro lado, en la siguiente imagen está una persona que está al parecer haciendo un muro
con un ladrillo que prácticamente es nada más, es un ladrillo divisor que no se ocupa como para cargar mucha carga. En la tercera imagen podemos determinar, se puede decir que los materiales o los productos que prácticamente en la construcción no son de gran utilidad, y nosotros como ingenieros tenemos que saber qué material corresponde a cada construcción y también qué tipo de material hace vida en cuanto a lo que nosotros vayásemos a construir. El siguiente tema se llama ejecución del proyecto. Para ello debemos de pensar siempre en cómo se hace función o cómo se inicia un proyecto en cuanto a la construcción. En este caso, los proyectos que se llevan a cabo vienen desde oficinas, desde despachos, en cuanto ahí visualizan más o menos qué es lo que se va a hacer. Posteriormente de ellos hacen investigaciones relacionadas a tipos de suelo, tipos de cuánta carga va a soportar eh, el piso. En cuanto a ello, en el proyecto de ejecución es cuando todo un equipo laboral pone manos a la obra hacia el proyecto, y de ahí conforme parte a los siguientes procesos. Uno de ellos es desde primera instancia, que es el análisis y la visualización de cómo hacer el proyecto, y ya lo demás viene siendo ya el proyecto conforme parte a sus siguientes procesos de construcción. En esta siguiente imagen podemos visualizar que al parecer es un pequeño proyecto, ¿no? Recordemos que en el área de la ingeniería civil existen desde proyectos muy grandes hasta proyectos muy pequeños, ¿no? En cuanto a esta imagen podemos visualizar a una persona que está visualizando posiblemente un plano en cuanto a cómo realizarlo, o qué siguiente paso es el que va a seguir, ¿no? En la ejecución del propio proyecto, la responsabilidad del encargado de obra o del ingeniero es siempre relacionar lo que tiene en su plano hacia su forma constructiva, que es ya el plano ya en físico, ¿no? Recordemos que es de buen gusto visualizar proyectos mucho mejores, más avanzados y con más estética. El siguiente tema se llama cuidados preliminares en el sitio de la construcción. Para dar una pequeña introducción, se refiere a cuanto tú, como cuando eres un ingeniero, te vas relacionando más acerca de cómo ser responsablemente y ético en cuanto a tu propia funcionalidad laboral. Por ejemplo, en cuanto a ello, tienes que tener una responsabilidad de administrar prácticamente todo, desde trabajadores, maquinaria, área de descarga y de no descarga, y todo ello forma parte de una responsabilidad. En esta siguiente imagen podemos visualizar a un ingeniero que está visualizando pues su proyecto, ¿no? O su tipo de trabajo que va a realizar. Conforme parte a lo mismo, en cuanto a la responsabilidad de la construcción, también es de gran utilidad el hecho de saber cómo cuidar nuestra propia vida y la vida de los trabajadores. En cuanto a la construcción, existen demasiados riesgos o demasiados peligros, porque se trabaja con materiales que prácticamente con cualquier cosa pues puede ocasionar un accidente. Parte de ello, la importancia del cuidado de los propios ingenieros y de los propios trabajadores también corresponde a diferentes tipos de responsabilidades. Siempre manteniendo y sabiendo que hay lugares o áreas en las cuales pues se trabaja. Uno de esos ejemplos pues sería prácticamente una grúa. Cuando una grúa está en movimiento, prácticamente no debe de existir ningún trabajador pues casi a sus alrededores,
porque pues puede ser peligroso o puede ser pues mortal. A eso quiere decir prácticamente la responsabilidad en cuanto a seguridad de dónde eh, posicionarnos como trabajadores para una seguridad. El siguiente tema se llama selección del contratista para la construcción sustentable. Hoy en día el simple hecho de ya tener una construcción, obviamente y por ende necesitan tener diferentes tipos de trabajadores, desde ingenieros hasta trabajadores que harían el propio trabajo y que hiciera la sustentabilidad constructiva en algunas características constructivas. En este caso se debe de determinar muy bien y perfectamente cómo va a ser la construcción exacta, ¿no? Recordemos que en la propia organización constructiva siempre debe de existir una comunicación en la cual, en la cual debe de no existir errores, por lo cual se debe de llevar siempre a cabo con el contratista. ¿A qué lleva esto? Cuando existe un proyecto relacionado a un proyecto sustentable, siempre debe de existir una mayor comunicación con los contratistas porque de ahí determinará su buen empleo o su buen trabajo de acorde a las características que tiene el plano o las características que tiene que ver con la sustentabilidad constructiva. El siguiente tema se llama precauciones constructivas complementarias al diseño. Esto casi prácticamente es como la anterior, el anterior tema, lo que significa lo mismo, ¿no? En ocasiones la forma funcional de un ingeniero es prácticamente el proyecto, hacerlo desde prácticamente desde despachos, oficinas, en cuanto a obviamente unas investigaciones anteriores o en ese mismo tiempo, ¿no? Conforme parte a ello, de ahí determinan cómo va a ser el proyecto, ¿no? Cuando se lleva ya la obra, prácticamente una de las precauciones constructivas es el ingeniero debe de prácticamente darle las herramientas completas al equipo de construcción o al encargado de construcción para que posiblemente no exista ningún error. Recordemos que prácticamente en el área de la construcción un error sería pues prácticamente pues muy peligroso en algunas ocasiones o prácticamente sería cuestiones económicas, ¿no? Cuando existe un error pues prácticamente se tiene que invertir más para solucionar ese error y por ende pues prefieren mejor invertir desde antes en cuanto a examinación de proyecto, examinación de plano, examinación de personas que van a trabajar y todo ese tipo de personas que conforman parte de un equipo, ¿no? Todo ello es para lo mismo, para la propia construcción y para que no exista ningún error en cuanto a lo mismo, ¿no? Este ya es el último tema y se llama algunos tipos de materiales para complementar la construcción. Como dice lo mismo el tema, prácticamente los materiales que voy a mencionar ya prácticamente se utilizan para la finalización o la conclusión de una obra constructiva, ¿no? Esos son algunos materiales. Nos menciona en el libro que son pinturas de fibra, tablas y tablones, pinturas y pinturas naturales y selladores. Todo este tipo de materiales se usan en la construcción y conforman parte a una visualización distinta hacia el acabado que tiene ya se hace un inmueble, ¿no? Como viene siendo ello, pues prácticamente existen diferentes tipos de pinturas, como viene siendo las pinturas de fibra y las pinturas naturales, ¿no? O las pinturas más comunes que vienen siendo las que hoy en día el mercado hace uso de vender, ¿no? Y este ya es el último tema de mi propia exposición, así que pues aquí finalizo. Cimentaciones.
La cimentación tiene la particularidad de estar en contacto directo con el subsuelo y estar construidas casi exclusivamente por un concreto. La inestabilidad de los compuestos que forman el cemento propician reacciones con los componentes químicos de la tierra, siendo comunes los ataques de ácidos y sulfatos. Este fenómeno puede propiciar problemas ambientales importantes al entrar en contacto con las sustancias químicas con el agua freática. Estructura principal. Los problemas que puede propiciar la variedad de materiales utilizados en la estructura son múltiples, sin embargo, sean diferencias de las que ocurren en la cimentación, ya que prácticamente en la etapa de construcción, la estructura, los impactos que hay que cuidar se reducen a la generación de residuos sólidos. Fachadas. En la selección de los materiales para fachadas deben tomarse en cuenta que los residuos de la demolición de origen plástico porque en general se degradan aunque no lo suficiente para no producir contaminación. Además, como ya se sabe, su fabricación es a base de petróleo con un alto consumo de energía y propician impactos ambientales. Cubiertas. Es un elemento constructivo que protege los edificios de la parte superior y por extensión a la estructura sustentable de dicha cubierta, aunque el conjunto de ambas cosas, cubiertas y estructura, tienen un nombre más específico, techumbre. Cuando el material que forma la cubierta es la teja, se le llama tejado, aunque a menudo se entiende por tejados otro tipo de cubiertas inclinadas. Partición de interiores. En la construcción de estas divisiones de espacios del constructor aplica su criterio en aspectos como la unión entre elementos de la partición de estas, con el techo y el piso. Para el caso de estas divisiones deben ser reversibles y no destructibles, con la finalidad de que permitan ser desmontadas, reusables o reciclables. Previsión de la calidad de aire interior. Los problemas de la calidad del aire interior pueden originarse durante la construcción de los edificios. En esta etapa habrá polvo producido por diversas actividades, emisiones volátiles del compuesto orgánico de los materiales compuestos. Estos contaminantes pueden permanecer dentro de la obra hasta después que haya sido terminada. Misceláneos. Hay una variedad de precauciones que hay que enfatizar en esta modalidad de construcciones y que se deben de ser asumidas por el contratista aunque puedan variar de una obra a otra. Conclusión. Nosotros como ingenieros civiles tenemos que ser profesionales que impulsen el desarrollo sustentable, integrando las ciencias de la ingeniería civil y las ciencias ambientales. Así, seremos capaces de responder a problemas complejos en diferentes escalas territoriales y en diferentes sectores, diseñando, gestionando, planificando y monitoreando procesos para alcanzar mejoras en la productividad que vele por la protección y cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas, encaminado a la sociedad a una vida más sustentable y amigable con su entorno natural. Muchas gracias por su atención. Que tenga un lindo día.